grabar la clase. Gracias por recordármelo. Ya se me había olvidado. Sí, sí está grabándose. Sí, perfecto. Ya. Entonces, lo que les mencionaba eran los componentes básicos de toda célula: la membrana, que era el límite; el núcleo, que es el lugar en donde se va a encontrar el ADN, que ahí es distinto entre procariontes y eucariontes. En eucariontes es realmente un núcleo, en procariontes se llama nucleoide. Vamos a ver al tiro por qué. El tercer componente que está presente en todo tipo celular son los ribosomas. ¿Ya? Los ribosomas son esos puntitos verdes que están allí y que se encargan de fabricar, de sintetizar proteínas. Y yo les decía que hay un tipo especial de proteínas que se llaman enzimas, ¿ya? Y las enzimas son los trabajadores de la célula. Las enzimas son los que permiten que las células hagan cosas. Son los obreros que hay dentro de una célula. Y por último, el citoplasma es otro componente que está en todas las células, y es el citoplasma el relleno. Las células están llenas de una especie de jalea, de gelatina, se llama citosol, ¿ya? Y eso corresponde al citoplasma. El citoplasma, por lo tanto, es el contenido de una célula. Ahora, vamos a ver acá, la otra clasificación que tenía. Mister, Sí, dígame. ¿qué hacían los ribosomas? Los ribosomas fabrican proteínas. Eso es lo que hacen los ribosomas. Permiten fabricar proteínas. La ¿Ya? plantilla anterior. ¿Perdón? ¿Puede poner 2 segunditos lo que estaba poniendo antes? Que Si dame un me segundo, faltó. ¿cuál era? Era esa. Esa es la que estábamos viendo recién. ¿Ya? Ahora, les insisto en que estas yo las voy a compilar y las voy a subir como un PDF para que también las puedan entender ustedes. ¿Ya? Ahora, insisto, eso está presente en todas las células. Sin embargo, no todas las células son iguales. Existen diferencias. Entonces, vamos hacia allá ahora. Aquí están los tipos principales de células. Recordar que existen dos tipos de células por su composición, por su estructura interna. Hay una gran familia de células que se llaman procariontes y otras que se llaman eucariontes. Recordar que voy a escribir esa parte. Carión, hasta ahí significa núcleo. Y pro, en este sentido, sería algo como previo, como un antecedente. Por lo tanto, las células procariontes tienen algo que es como parecido a un núcleo, ¿ya? Algo previo a un núcleo. La célula eucarionte, en cambio, el prefijo eu significa verdadero. Y carión, núcleo. Por lo tanto, las células eucariontes sí tienen un verdadero núcleo. Esa es la diferencia principal. Ahora, ¿en qué consiste o cuál es la diferencia entre que sea un núcleo, un prototipo de núcleo o un núcleo verdadero? La diferencia es la presencia de una membrana. Ya vamos a ver que en las eucariontes hay una membrana por fuera que recubre el material genético. En las procariontes esa membrana no existe. Las procariontes, a su vez, se pueden dividir también en dos grupos. Unas son las arqueobacterias y el otro gran grupo son las llamadas eubacterias. Las arqueobacterias, nuevamente las palabras nos dicen mucho. Arqueo significa antiguo. Por eso un arqueólogo estudia lo antiguo, ¿ya? La arqueología es la ciencia que estudia lo antiguo. Las bacterias, llamadas arqueobacterias, son las bacterias más primitivas. Son las bacterias que aparecieron en la Tierra. Son los primeros seres vivos que hubo sobre la Tierra, las arqueobacterias. Y son súper simples, son extremadamente sencillas, viven en ciertos lugares solamente, no han podido evolucionar y salir desde allí, porque las que evolucionaron y salieron de esa zona se transformaron en las que conocemos como eubacterias. Recuerde que el prefijo eu significa verdadero. Por lo tanto, las eubacterias serían algo así como bacterias reales, bacterias de verdad.
Insisto, no es que las otras no lo sean. Lo que pasa es que estas son más bacterias todavía que las anteriores. Más adelante vamos a conversar de algunas diferencias que estos tienen, ¿ya? Pero básicamente las arqueobacterias son, insisto, las bacterias que primero aparecieron en el mundo y que viven en algunos ambientes bien limitados. No tienen una gran capacidad de vivir en lugares lejanos a él. Las eubacterias, en cambio, están en todos lados. Las eubacterias están presentes en los alimentos, en nuestro intestino, en nuestra piel, en los utensilios que tocamos, en el suelo, en el pasto, en todos lados. Nosotros estamos ultra rodeados de bacterias, aunque no lo queramos. Pero son pocas las que tienen la capacidad de enfermarnos. Así que no hay que asustarse por eso. Las células eucariontes se dividen también en dos grandes familias, que son las eucarionte animal y las eucarionte vegetal. Ojo, pero no se debe confundir. Eso hace referencia al tipo de célula, no al reino. No es que las células del reino animal tengan células eucarionte animal y las del reino vegetal tengan células eucarionte vegetal. Eso es correcto en todo caso. Pero ¿qué pasa con los hongos, por ejemplo? Los fungi. Entonces los hongos no están formados por células porque no hay células fúngicas. No, no. Lo de animal o vegetal responde a esta idea, a cuál es el tipo de células que las forman. ¿Ya? Solamente a eso. ¿Ya? Ahora bien, ya tenemos esto. Necesito buscar las células. Sí. Aquí estoy buscando. Ya. ¿Cómo es una procarionte normal? No, eso todavía no. Eso todavía no. Como se me han juntado muchas ya. Acá está. Bien. ¿Cómo son las células procariontes? Primero, lo más característico, el material genético no está rodeado de una membrana. Se concentra en una zona conocida como nucleoide. La terminación oide significa parecido. Por lo tanto, una célula procarionte tiene algo parecido a un núcleo. ¿Ya? Y esa cuestión parecida a un núcleo no se encuentra rodeada por una membrana, por una tela que lo cubra, por una capita que lo cubra. La otra característica importante es que presentan solamente una molécula de ADN. ¿Viste? Solamente una. ¿Sí? Entonces los procariontes no tienen la membrana. En el núcleo no. De hecho, no tienen ninguna membrana dentro del núcleo. Ninguna. ¿Ya? O sea, ninguna membrana dentro de la célula. La única membrana que tienen es la de afuera. Enseguida vamos a ver un dibujito. ¿Ya? Y lo otro, como les decía, que presentan solamente una molécula de ADN. Y esa molécula de ADN es circular y sin proteínas. Que eso requiere una explicación, pero la vamos a dar más adelante. Ya la explicación de que tengan proteínas. Y lo más importante, por eso está en otro color, y además con el trazo un poco más grueso, no presentan ningún tipo de organelo membranoso en el citoplasma. Los organelos son como órganos chiquititos que tienen las células. Así como nosotros tenemos riñones, intestino, hígado, pulmones, etc. Y los pulmones están separados del resto, el intestino está separado del resto, el estómago separado del resto, el corazón separado del resto. En las células también, en algunos tipos de células, hay organelos que están separados Mister, del resto. ¿Sí? ¿puede volver un poquito a la página anterior? A la página anterior, O sea, la pizarra anterior. deja buscarla. Deja buscarla. Era. Era esa, ¿cierto? La siguiente a esa era donde aparecían los eucariontes y Ah, procariontes. tienes razón, ¿verdad? La tabla de diferenciación, sí. Esa era esa. ¿Sí? Gracias, mister.
¿Ya? ¿La tienes? Bien. Entonces, seguimos. Ahora estamos en esta. Insisto, esto es lo más importante. No hay ningún tipo de organelo. Ningún tipo de organelo. ¿Ya? No hay compartimientos. Eso es lo que lo define. ¿Cómo sería si la dibujamos ahora? Sería algo como esto. ¿Ya? Ah, y otra cosa importante es que los ribosomas son más pequeños que los ribosomas de la célula eucarionte. Y una célula procarionte típica sería algo como esto. Están los ribosomas, que serían esos puntitos verdes. Estaría la membrana, que es esa línea gruesa azul que está por fuera. Estaría el nucleoide, que básicamente es una molécula de ADN circular y es única. Y estaría el citoplasma, que es el líquido de relleno que forma parte de la célula. Si ustedes se fijan, dentro de esto no hay ninguna otra membrana, no hay nada. Ahí tenemos simplemente una de las bacterias, o una bacteria muy, muy, muy básica. Muy básica. Ahora bien, tengo que irme al otro dibujito, porque ese vendría a ser este. ¿Qué nos dice? Hay también algunas estructuras adicionales que pueden o no estar presentes en una célula procarionte. Insisto, pueden o no estar presentes. Si nos fijamos aquí adentro, están las clásicas, la membrana, material genético, ribosomas, citoplasma, pero además pueden haber otras características. Por ejemplo, podrían tener pared celular. Vendría a ser eso marrón que está allí. ¿Ya? Eh, ¿Para qué sirve la pared? Le da mayor resistencia y protección a la bacteria. ¿Ya? Esa es la finalidad. Pueden tenerla o pueden no tenerla. Podrían tener por fuera una cápsula, que la misma bacteria la produce, y también cumple una función similar a la de la pared en términos de protección, pero también mejora la adherencia de la bacteria. Por ejemplo, si es una bacteria ya del tracto digestivo, que continuamente está pasando material por dentro del tracto digestivo, la bacteria tiene que buscar cómo afirmarse de las paredes. Entonces, muchas veces la cápsula le puede dar esas características. Puede ser una cápsula medio pegajosa, ya que hace que se pegue y que no se vaya simplemente con el resto del tracto digestivo, con el resto del fluido. En algunas circunstancias, las bacterias pueden tener esto, plásmidos, que son material genético extra. O sea, esa cosa púrpura que está dentro es el material genético principal. Toda bacteria debe tener al menos una. Y esas otras cositas ya son material genético extra. Material genético extra, que no necesariamente lo van a tener. Y lo otro que también podrían eventualmente tener son flagelos, que les permiten desplazarse, ¿ya? Les permiten moverse los flagelos a las bacterias. ¿Ya? Y eso es lo que aparecía también en el libro que estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Ya? Aquí está un esquema mejor hecho en realidad que el que hice yo. Y aquí nos dice la estructura básica de una célula procarionte y nos dice que vamos a encontrar 4 estructuras en todas las procariontes: la membrana plasmática, el citoplasma, el ADR y los ribosomas, y que hay estructuras adicionales, por ejemplo, la pared celular, la cápsula. Esto no lo mencioné, el pili, ¿ya? Pero lo podemos dar una mención luego al pili para qué sirve, y el flagelo, ¿ya? Aunque aquí nos dice para qué sirve el pili, ¿ya? Más adelante también nosotros vamos a citar para qué sirve. Y yo tengo una idea de cómo sería una bacteria, ¿ya? Una bacteria. Entonces vamos en la línea de lo que estamos mostrando acá. ¿Ya? Ahora. Estoy viendo acá los dibujitos que tengo. Ahora, ¿cómo son las eucariontes? Voy a ir a la eucarionte. Acá está.
Las células eucariontes son del otro gran tipo. Y las células eucariontes, ya habíamos dicho, eu significa verdadero y carión significa núcleo, son células en donde el núcleo existe. Y el núcleo corresponde a ADN que está rodeado de una membrana. Eso es lo medular. Ahora, ¿cuáles son las características? Existe un núcleo dentro del cual se ubica el material genético. ¿Ya? Y ese núcleo, lo voy a escribir, el núcleo está rodeado por membrana. ¿Ya? Que eso es lo que hace la distinción, tener un núcleo rodeado por membrana. Es decir, hay una membrana particular en el núcleo. Y lo otro característico es que el material genético es lineal, recordemos que en el otro era circular, y normalmente hay varias moléculas de ADN. Recordemos que en las procariontes normalmente había solamente una molécula de ADN. Aquí hay varias moléculas de ADN. Estas ya son las diferencias más notables que están apareciendo en el caso de las células eucariontes. Entonces, acá, no, esto es antiguo. No, esa no la pesquen. No tomen esa. Voy a buscarla aquí. Aquí está bien. Esta tampoco. Es esta. ¿Ya? Es así. Acá yo tengo un esquema de una célula eucarionte. Un esquemita. ¿Ya? ¿Qué tengo entonces? Nuevamente, los mismos componentes que se han mencionado otras veces. Una membrana externa, membrana citoplasmática. Los ribosomas, que serían esos mismos puntitos verdes. El citoplasma, que sería todo lo que está dentro de esta célula. Y en el núcleo, ya aparece esto. Esa línea azul, ¿ya? Es lo que se conoce como membrana nuclear. ¿Ya? Se llama membrana nuclear o carioteca. Y efectivamente es una membrana. Es como una telita, ¿ya? Que recubre todo el núcleo. De modo que lo que está dentro queda separado del exterior. ¿Ya? ¿Y qué encontramos dentro? Varias moléculas de ADN, lineales. Cada una de esas líneas de colores representa a una molécula de ADN. Recordemos que en el caso de las bacterias, me voy a dibujar una bacteria chiquitita al lado como para entender este asunto. Recordamos que en las bacterias teníamos algo así, y en el interior teníamos algo así. Era una bacteria. El material genético no estaba rodeado por una membrana y era un único cromosoma circular. Acá hay una membrana que los rodea y los contiene, y en el interior se encuentran varias moléculas de ADN. Varias moléculas de ADN. ¿Ya? Y lo más característico de todo es lo que dice después. Lo ultra más característico de todo es que existe compartimentarización. Es decir, hay compartimentos, hay organelos membranosos. Todas esas cositas que están hechas ahí ya son organelos membranosos. Organelos membranosos. Esos son. Hay varios tipos. Hay varios tipos de organelos membranosos, pero existen. En las células procariontes eso no existe, para nada. No hay. No existen organelos membranosos. En la célula eucarionte sí existen organelos membranosos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Dentro de estas, esa está lista. La vimos. Creo que sí, creo que esto ya está todo dicho. Ya, creo que está todo dicho. Entonces nos vamos a ir ahora a mirar acá. El libro. Y acá tenemos entonces, y acá nos dice, para el eucarionte nos dice,
Las células eucariontes tienen compartimentos con funciones especializadas. Esa es la idea de los compartimentos. Generar ambientes especiales dentro de la célula en donde va a ocurrir algunos grupos de reacciones. Que, en el fondo, generar límites facilita las cosas. Porque así un organelo puede tener sus propios nutrientes, sus propios recursos, sus propios enzimas, sus propios reactivos para realizar reacciones, algún tipo de reacción metabólica. ¿Ya? Acá está un paralelismo entre los dos tipos de células procariontes que hay. Fíjense de inmediato en la diferencia. Estas cositas, esto naranja que está acá, esta cosa que está acá, que está acá, están formados por membranas. Por membrana. La membrana es como una telita. Fíjese acá, la procarionte, en el interior, no hay nada. Nada que esté formado como por una telita o que sea algo similar a un globo o a una estructura tridimensional que contiene otras cosas. En cambio acá sí existen y varias. De hecho, lo que nos quiere mostrar esta imagen es que hay muchos organelos que los encontramos tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Y también existen algunos que están presentes solamente en la célula animal y existen otros organelos o estructuras que están presentes solamente en la célula vegetal. O sea, ya aquí tenemos un criterio que podemos diferenciar los tipos celulares de acuerdo a cuáles son las estructuras que están presentes en ellos. Otra cosa importante. Hay estructuras que están rodeadas por membranas. Por ejemplo, el núcleo está rodeado por membrana. Las mitocondrias están formadas por membrana. El retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, los cloroplastos y las vacuolas. Si ustedes se fijan en esos organelos, todos ellos están rodeados por membrana, por esta especie de telita, son como globitos dentro de la célula. Por lo tanto, todos ellos van a ser organelos membranosos. Y hay algunos otros, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Los ribosomas, por ejemplo, no están rodeados por membrana. El citoesqueleto no está rodeado por membrana. Los centriolos tampoco están rodeados por membrana. ¿Eh? Y es más, hay otro tipo de estructura, como esta, como la pared celular, que es súper grande y está por fuera de la célula, por fuera de la membrana. ¿Ya? Entonces hay distintos tipos de estructuras que nosotros vamos a encontrar dentro de una célula eucarionte. ¿Ya? Entonces, vamos a ir allá a definir un par de cositas nuevamente. Y esto yo lo había escrito, pero voy a ver si lo encuentro rápido, si no, lo escribo de nuevo. Acá. Entonces, dicho lo anterior, ¿qué son los organelos? Bueno, los organelos son estructuras con funciones especiales presentes en las células eucariontes. Destacar ese punto. En procariontes no hay organelos. Es un punto importante. En procariontes no hay organelos. Ahora bien, de las cosas que nosotros podemos encontrar dentro de una célula eucarionte, vamos a encontrar organelos que están rodeados de membrana y vamos a encontrar otras cosas que no están rodeadas por membrana y que se llaman inclusiones citoplasmáticas. Por ejemplo, los ribosomas que veíamos recién, o los centriolos, son inclusiones citoplasmáticas. ¿Ya? Entonces, dicho lo anterior,
Vamos a empezar a escribir ahora otra cosa. Voy a escribir lo siguiente. Organelos membranosos. Hay dos grandes tipos. Con doble membrana y con membrana simple. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de organelos, con doble membrana y con membrana simple. Organelos con membrana doble. Vamos a encontrar el núcleo, Mister, ahí dice organelos. sí, organelos, sí, organelos. Vamos a encontrar el núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos. Voy a anotar aquí una clave. Voy a poner aquí abajito. Si está escrito en verde, es porque solo lo encontramos en la célula vegetal, ¿ya? Por si acaso. Ahora, organelos con membrana simple, aquí tenemos varios. El retículo endoplasmático, que se divide en dos, liso, rugoso, otro que se llama aparato de Golgi, hay otro que se llaman lisosomas, hay otro que se llama vacuola, ¿ya? Mister, nos tenemos que aprender todos esos nombres y todo eso. Lamentablemente sí. Sí. ¿En serio? Porque, sí, se repiten después. Y, ojo, y no solo los nombres, sino que las funciones. Pero son fáciles. Después, o sea, los ves tanto durante la media, se habla tanto, tanto, tanto durante la media, que finalmente te los terminas aprendiendo. ¿Mm? Pero, por ejemplo, ahora, octavos los tenemos que saber. Sí, porque esto no lo vemos después en media. Después se dan por hecho. O sea, en primero medio, cuando estemos hablando de la mitocondria y de los cloroplastos, se da por hecho que ya saben lo que es. Es más, estos organelos tienen partes dentro. ¿Ya? Entonces hay que estudiarlo un poco más todavía de lo que estamos viendo nosotros hasta ahora. ¿Ya? Mister, ¿y qué eran los organelos? Entonces se lo dije recién, son estructuras especializadas para el desarrollo de ciertas funciones dentro de la célula. Por lo tanto, cada una de estas que estamos viendo nosotros tienen una función especialista. ¿Ya? Que las vamos a ir viendo enseguida. Ahora, claro, como esta es como una invasión de información, esta primera clase, claro, uno puede asustarse un poco. Pero de verdad es que después esto se simplifica bastante. ¿Ya? Y creo que ahí estarían, deja de decir que se me olvide alguno. La parte de todo, y lisosoma, retículo liso. Sí, ahí estarían todos. Los principales, hay algunos después que aparecen también, pero esos son más o menos los organelos. ¿Ya? Ya. Mister, ¿puede volver, por favor? ¿A cuál? No, es que antes no Ah, había. sí. Sí, es que tiene una especie de retraso desde que yo lo muevo hasta esta. ¿Ya? Ahí están los organelos. Recuerden que el próximo jueves y el subsiguiente no vamos a tener clases. ¿Ya? Así que aquí nos vamos a dejar de ver durante un tiempito, nos vamos a dejar de ver durante 3 semanas. ¿Ya? Para que lo tengan presente. ¿Ya? Si pudiesen revisar en su libro, insisto, en su libro, el primer capítulo del libro de biología,
aparece esto, ¿ya? De biología celular. Así que si lo quieren mirar, leer un poco, les ayudaría bastante. ¿Ya? Bien, ahí tenemos entonces los organelos. Como les decía yo, estas las guardo y yo después se las voy a mandar para que no pierdan tiempo escribiendo. Y los otros que existen son las llamadas inclusiones citoplasmáticas. Entonces teníamos los organelos, membranosos, que ya dijimos varios, qué sé yo. Y los otros son las llamadas inclusiones citoplasmáticas. Y aquí tenemos uno que se llama citoesqueleto. El nombre les dice al tiro para qué sirve. Es el esqueleto de la célula. Mantiene la forma. ¿Ya? Es súper importante. Los ribosomas también son inclusiones citoplasmáticas. Recordemos que, lo había dicho, son los lugares para fabricar proteínas. Esos son los ribosomas. Luego, hay otros que se llaman centriolos. Y ese solo en célula animal. ¿Ya? Los centriolos, que también vamos a ver para qué sirven. Y muchas veces también hay gránulos de algo. Son como gotitas. Puede haber gotitas de carbohidratos, de almidón, gránulos de algo, gránulos de cosas. ¿Ya? Esas van a ser las llamadas inclusiones citoplasmáticas. ¿Ya? Bien. Ahora. Sí, dígame. Que en la anterior, donde estábamos viendo los organelos, ¿Sí? también había con color rojo. ¿Eso también era solo en la célula animal? No. En la anterior, Ah, ya. que era esa, no había color rojo. Ah, ya, sí, era verdad. ¿Ya? Solamente había verde. ¿Ya? Ay, que no estaba segura si es que como era distinto. Si es que Sí, era no, es de lo mismo. ¿Ya? Y nos soltamos esta, y de hecho estábamos en esta, un problema de este programita, y es que no me permite, acá está, no lo ordena por fecha por último, ya, estábamos en esta. Ya, entonces, dentro de las inclusiones, citoesqueletos, ribosomas, centriolos y gránulos de algo, como les decía. Ya, ese algo pueden ser distintas cuestiones. Ahora bien, aquí está el esquema general, y después, bueno, habla de la membrana y habla de otras cosas, pero lo que nosotros tenemos que después ver es lo siguiente. No vamos a alcanzar ahora por si acaso, así que no se asusten con eso. Vamos a proyectar este librito. Déjame ajustar la página ahí. Lo que nosotros tenemos que empezar a estudiar después es esto. ¿Ya? ¿Para qué sirve cada uno de los distintos organelos? ¿Ya? Por ejemplo, ¿para qué sirve el núcleo? ¿Ya? ¿Para qué sirven los ribosomas? ¿Para qué sirven el retículo rugoso? ¿Ya? ¿Cómo funciona? ¿Ya? O sea, después vamos a hablar de esto que viene para acá. Por eso yo les decía que sería bastante bueno que pudiesen ustedes leer o mirar su librito, ¿ya? En estas 2 semanas que no nos vamos a ver. Ya que sería ideal que tuviesen al menos, o ver un video de repente de YouTube, una cuestión más rápida si quieren, de cómo son las células. ¿Ya? Yo creo que les ayudaría bastante. ¿Ya? Bien, muchachos, estamos por hoy. Las capturas de las pantallitas y la clase las subo yo creo que en la tarde. Ahora es difícil, pero tengo clase y clase. Y nos vemos en 3 semanas más. Mucho tiempo. ¿Ya? Bueno, Que estén muy bien, muchachos. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien.